Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Nuestro invitado esta mañana para la entrevista política es el congresista Omar Chejade, quien hasta hace no tanto formaba parte de la bancada oficialista y ahora es una especie de lobo solitario en el Congreso, no tiene bancada. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación, Mario. Sí, somos, junto con Marisol Espinosa, Zenaida Uribe, entre otros que nos hemos ido en las últimas semanas o meses, una especie de no alineados, ¿no? Así que bueno, además en mi caso yo he dicho que permaneceré, digamos, solo, sin bancada, hasta julio del 2016, porque entré con un partido, y además presenté un proyecto que era el antitránsfuga, y si no me quisieron, por mis discrepancias internas, me quedaré solo, ¿no? Bueno, no alineado dice usted, pero en lo que sí está alineado es, digamos, en todo lo que tiene que ver con las acusaciones y críticas a la primera dama en su función política. Usted ha declarado, no porque quiso, sino porque lo citaron ciertamente, en este proceso por usurpación de poderes, pero de funciones. Durante 5 horas, y justo le preguntaba Carla Jará fuera de cámara, si voy a recoger su pregunta, ¿qué cosa declaró usted durante 5 horas en esa cita? Bueno, el fiscal provincial, el señor Augusto Berrocal, fue muy detallista en sus preguntas, Mario. O sea, fueron 5 horas porque las preguntas no cesaron, no porque usted se extendió en las respuestas. Y las respuestas fueron también detallistas, o sea, fue tan detallista las preguntas del señor Berrocal, del doctor Berrocal, así como las respuestas de quien habla. Y también, aparte de hacer un recuento cronológico de hechos, también se aportaron pruebas, documentos que se le entregó al señor fiscal provincial y también nombres, ¿no es cierto? Alrededor de 14, 15 nombres de hechos muy puntuales que me imagino que el señor fiscal provincial habrá tomado nota, de hecho está en la declaración escrita en el documento de la testimonial y seguramente tendrá que convocar a esas 14 o 15 personas que fueron de alguna manera nombradas por mi declaración testifical, ¿no? Ahora, ¿usted está persuadido de que ha habido usurpación de funciones? Yo no tengo la menor duda, Mario, sin embargo yo no he hecho la denuncia. Sí, sí, claro. Pero si tuvo usted 5 horas de material para exponer sobre el asunto, llama la atención que recién se haya dado cuenta de la usurpación de funciones hace un par de meses. No, la usurpación de funciones, Mario, yo le he venido ya transmitiendo en la interna hace muchos meses, probablemente desde comienzo de año. Pero no le daba como para renunciar a la bancada y al partido no, porque usted no es militante. Dije que iba a ser un leal crítico, hablé con el presidente de la República, hablé en Petit Comité, puse mi punto de vista y por eso me sacaron. O sea, ¿pero una usurpación de funciones merece una leal crítica o merece un deslinde radical? Mi deslinde fue radical en la interna, sin embargo, yo señalé que había salido ungido por un partido, por una masa importante, por un una legión político de votantes importante que es el nacionalismo, y debía quedarme hasta el final haciendo las críticas importantes desde adentro. Pero no dijo usurpación de funciones nunca durante esas críticas. En la interna lo dije y se lo dije al presidente de la República. Si tenía usted un compromiso con los votantes, ¿no era a ellos a quienes tenía que avisarles por si acaso está ocurriendo una usurpación de funciones? Porque es un proceso político, el darse cuenta no es de un día para otro, Mario. Es como el desenamoramiento, ¿no es cierto?, en una pareja. Pero digamos, esto estaba en los medios 2 años antes, o sea, no es que uno amanece de pronto a estas circunstancias. Al principio no te parece, hay una ilusión, ¿no es cierto?, dentro de un proyecto político, piensas que hay un error y que desde adentro lo puedes solucionar. Cuando no se puede, haces las críticas severas como yo las hice y tú las has reconocido, Mario, en muchísimas oportunidades. No se pudo y lamentablemente se cortó, digamos, mi filiación dentro de la bancada nacionalista, que yo lo lamento. Pero sin embargo, Beto, acá no hay ningún tipo de represalia ni de revancha política. El congresista de la República hace un control político y esos documentos que se han ido presentando los he ido también recabando en las últimas semanas, ¿no es cierto? Inmediatamente que el fiscal provincial me notificó para que dé mi testimonial, yo empecé a recabar una serie de documentación y de hechos y se lo presenté en la debida oportunidad, ¿no? Hablando de documentos, los documentos acerca de los cuales más se está hablando estos días son las famosas agendas.
cuya, digamos, pertenencia, cuya propiedad ha terminado por reconocer la señora Heredia. Usted ha dicho que su palabra no vale nada porque le ha mentido al país. Y sin embargo, usted fue su abogado en el 2009 cuando se abrió este mismo asunto que en el fondo tiene que ver con lavado de activos. Sí. Usted no tenía noticia, debo suponer, en ese momento de esas agendas. No solo no tenía noticia, no, las agendas yo las he descubierto en agosto. Yo nunca le di agenda a la señora Nadine, no puedo falsear la verdad. Sin embargo, en diferentes oportunidades, como cuando era abogado defensor de la señora Heredia, yo le preguntaba acerca de sus consultorías, de sus asesorías. Ella me juraba de que todo eso pertenecía a consultorías legales, a consultorías lícitas. Nunca me habló de simulación de contratos, como después aparentemente se ha sabido, ¿no? Pero en lo que concierne a las agendas mismas, imaginemos que usted hubiese sido también su abogado en esta oportunidad. Aparecían las agendas, ¿su estrategia habría sido admitir la propiedad desde el principio? Definitivamente. Y si es que ella tuviese, digamos, alguna duda del contenido, lo lógico de que un abogado debía decirle es: reconoce, di la verdad, además tú eres una política, una lideresa política, presidente de un partido, reconoce la propiedad de las agendas y en todo caso el contenido de ellas o la probable contaminación se sabrá en una pericia grafotécnica, ¿no es cierto? Línea a línea tiene que ser línea para ver si están contaminadas. Sin embargo, desde un comienzo, desde agosto de este año que se supo sobre las agendas, ella lo negó a sabiendas de que era suyo. Por eso es que yo digo que la señora Heredia, y no estoy diciendo nada nuevo, no estoy descubriendo nada nuevo, la señora Nadine Heredia le ha mentido al país, ¿no es cierto?, de manera descarada. Y el otro día, Mario, el día viernes que hemos escuchado sus declaraciones han sido absolutamente cantinflescas. O sea, se contradecía, balbuceaba. Sí, esto recién he revisado exhaustivamente mi domicilio y entonces, caramba, resulta que sí faltaban las agendas, ¿no? Y hay un objetivo claro, ¿no es cierto? Uno que es abogado tiene el olfato, uno que ha litigado varios años, y sobre todo como abogado penalista, sabe un poco el objetivo de la defensa de la señora Heredia, que no es otra cosa que, porque repetidamente se decía que se lo habían robado, que se lo habían sustraído, no es otra cosa que a tratar de invalidar las agendas para que se declaren pruebas prohibidas. Sin embargo, Mario, yo he trabajado 3 años en la Procuraduría Anticorrupción y te puedo decir que la discusión quedó zanjada hace más de 12 o 14 años, cuando una resolución de la Corte Suprema, en el caso de los Vladivideos, señaló que de por medio estaba el principio de ponderación de intereses. El principio de ponderación de intereses, es decir, ¿cuál es el bien jurídico tutelado más importante? Una simple sustracción, que evidentemente es reprobable, una simple sustracción o hurto de agendas, o el bien jurídico tutelado, lavado de activos, crimen organizado, asociación ilícita para delinquir, enriquecimiento ilícito. Por supuesto que lo más importante es lo segundo. Por lo tanto, el interés nacional se sobrepone a una simple sustracción. Ahora, tanto la señora Heredia como su abogado han insistido, y algunos de los congresistas que todavía permanecen en la defensa de ella, en que no hay delito alguno en lo que se consigna en las agendas. Es decir, aún asumiendo que fuese todo verdadero, porque también uno puede apuntar en una agenda algo que se le ocurre y no tiene por qué tener un correlato en la realidad. Pero vamos a asumir que lo que se dice ahí es cierto. Ellos dicen, no hay ningún delito porque esto nada tiene que ver o nada ocurrió entre del 2011 en adelante, cuando ya se asumió el poder. ¿Solamente se cometen delitos desde el poder? No, no es cierto. Se cometen delitos del poder, que son delitos de corrupción de funcionarios o delitos de función pública. De eso no estamos hablando. De eso no estamos hablando. Sin embargo, debo decir que las agendas per se, o sea, las agendas por sí mismo, no constituyen delito. Porque como tú bien dices, Mario, puedes decir que estás vendiendo la plaza de armas y te pueden creer un loco, un chiflado, cosa que no es el caso. Sin embargo, las agendas, si bien no constituyen per se o por sí mismo delito, constituyen pistas, indicios para que el Ministerio Público y el Poder Judicial
puedan cruzar información. O sea, las agendas son una hoja de ruta de lo que podría haberse conllevado a cometer una serie de delitos. Y yo creo que lo que debe hacer el fiscal es cruzar información, es decir, de esos movimientos financieros, movimientos bancarios o entradas de dineros aparentemente calientes, como se decía en Colombia, dineros que son producto de la ilicitud y que podrían venir de contratos o de Brasil o de Venezuela que nunca fueron referenciados, ¿no? Ahora, en las agendas también se consigna información sobre la defensa del presidente, bueno, en ese momento no era presidente, Ollanta Humala, comprometedora si es que nuevamente lo que dice ahí es cierto. ¿Eso de ahí configura delito? ¿Configuraría de ser cierto delito? No, Mario, porque la defensa, modestia aparte, se llevó no solamente de manera exitosa por quien habla... Pero para hablar con estos jueces o con estos miembros del Tribunal Constitucional... de manera lícita, de manera transparente, quien habla como abogado defensor, y está en todo su derecho, como cualquier abogado, hasta incluso hay un horario, puedes hablar con diferentes magistrados en diversas oportunidades. Si hubo una agenda paralela, digamos, yo no la conozco, pero yo como abogado defensor presenté recursos legales por escrito, conversé con jueces, conversé con fiscales dentro del marco legal y dentro de la licitud. Repito, hay horarios para visitar jueces y fiscales. Lo que siempre dije, Mario, es que lo que había en gran parte de las agendas en los temas jurídicos y judiciales sí se condecían con la realidad. Por lo tanto, nadie más que la señora Heredia o Ollanta o quien habla podía saber de esos hechos. Por lo tanto, eso demostraba que las agendas eran suyas, porque no podía ser nadie pues adivino, pitonizo. Es decir, en lo que usted concierne, lo que dicen las agendas respecto de la defensa de Ollanta Humala es cierto. En gran parte sí me consta que es cierto. Seguramente hay otras cosas que no. La otra parte no le consta que sea falsa, pero no le consta tampoco que sea cierto. Yo no sé quién será pues Ojitos, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Si Ojitos llamó o no llamó un vocal, eso no lo conozco. Pero hay por lo menos elementos de sospecha para tampoco. No, pero hay varias reuniones que se dieron en la interna, ¿no es cierto? Y que sí son parte de la realidad. Y sí hay jueces y fiscales que sí participaron dentro del proceso y que nadie más que la señora Heredia o el señor Ollanta o quien habla podía saber de alguna manera de ese contenido. Por lo tanto, se suponía que las agendas eran de ella y por eso yo decía, ¿por qué no se le reconoce algo que es evidentemente cierto? ¿Por qué la señora Nadine Heredia le miente al país? ¿Y sabes lo que me da más pena, Mario? Sí. Es que gran parte de la bancada, de lo poco que queda de la bancada, 6, 8 congresistas hayan estado detrás de ella aplaudiendo. Yo no sé qué aplaudían. Están aplaudiendo la mentira. Sí. O sea, están aplaudiendo un hecho que a todas luces era ilícito, era políticamente incorrecto y yo creo que le va a costar algo lamentablemente a la bancada. Yo respeto mucho a esos congresistas que han estado detrás de ella. Sé que hay muy buenas personas y que la señora Heredia lamentablemente los ha llamado y los ha comprometido. Pero la defensa cerrada de la señora Heredia, digamos, era una costumbre dentro de la bancada. Se ha recordado que usted cuando ejerció la defensa, y todavía no existía esta bancada, pero sí la anterior del nacionalismo, dijo: no tengo la menor duda de que detrás de esto, de todo el asunto del lavado de activos, hay un complot político contra Ollanta Humala para intentar desprestigiarlo ante la opinión pública, atacando a su esposa. Esta es la forma más baja de hacer política. Esta guerra sucia del gobierno, el gobierno se refería en ese momento al gobierno aprista, nos hace recordar la peor parte de los métodos montesinistas usados en el gobierno de Fujimori y Montesinos. No olvidemos que hay una alianza entre el gobierno y el Fujimontesinismo, mayo del 2009. ¿Cómo ha cambiado eso? Mayo del 2009 no se sabían muchas cosas de las que ahora se saben, Mario. O sea, no se sabían. ¿No hay en este momento para usted, digamos, una utilización política de toda esta circunstancia? Seguramente. No se parece y dicho sea de paso, en esa época yo no era político, era abogado del señor Ollanta Humala. Y yo veía, evidentemente, una alianza aprista y fujimorista, que yo mismo la denuncié incluso para petardear la extradición del señor Fujimori, ojo. Y en ese momento, evidentemente, había una connotación política. Que hay ahora, evidentemente, que algunos partidos de oposición quieren sacar agua para su propio molino, es evidente, ¿no es cierto? Pero que también el gobierno, sobre todo a través de la señora Heredia, algunos actores políticos, están cometiendo graves errores, sobre todo de mentirle al país, yo creo que también es cierto, Mario. Muy bien, nos tenemos que ir, pero ¿va a postular usted en las próximas elecciones? Al Congreso de la República no, Mario, lo he dicho en repetidas oportunidades. Bueno, pero es que ese escenario va cambiando. Daniela Bogotá dijo que no postularía y ahora vemos que ya está reconsiderando esa posibilidad. Al Congreso de la República no, eso abre la posibilidad de que a otro lugar sí. ¿Cuál sería ese otro lugar? No me he puesto en ningún otro lugar porque creo que si lo invitan a una plancha... Yo he sido vicepresidente de la República, Mario, ¿no es cierto? Brevemente.
Bueno, pero esos 7 meses creo que sirvieron bastante. Yo creo ya que... se da por satisfecho con la experiencia. Sí, yo voy a seguir en política. Yo no voy a negar el hecho de continuar en política. Ya cuando estás en las grandes ligas es difícil despedirte. Pero creo yo que es importante, por lo menos por ahora, un descanso, regresar a la vida privada, al ejercicio legal de la profesión de abogado. Opinaremos de las trincheras políticas. Me seguirás invitando, Mario, ojalá, como líder de opinión, como un simple opinante. Pero en todo caso, seguiremos en las trincheras defendiendo al país y defendiendo lo que deba defenderse, ¿no? Muy bien. Muchas gracias al congresista Omar Chejade. Nos vamos. Se quedan con Carlos y Carla. Buenos días.